hablando del tema de Venezuela, la crisis que se vive y la incertidumbre también que se vive en ese país tras la extracción de Nicolás Maduro por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Para hablar un poco más del tema, tenemos una entrevista vía Zoom con el ex canciller Luis González Posada. Señor González Posada, ¿cómo está? Buen día. Buen día, gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cuál es, en primer lugar, su análisis respecto a lo que ha ocurrido desde el fin de semana en Venezuela? Decirle que ha caído Maduro, pero no ha caído el chavismo, que se mantiene intacto, potente y activo controlando Venezuela. Y lo digo porque los soportes del chavismo son en primer lugar las Fuerzas Armadas, que están constituidos por 123.000 efectivos al mando del general Vladimir López, ¿no? Que es un personaje siniestro, absolutamente comprometido con Maduro y con Chávez. Él sigue manejando los institutos militares. En segundo lugar, las milicias, a cargo del ministro del Interior y el segundo hombre de Venezuela, Diosdado Cabello. Ellos se mantienen todavía ahí activos. Y en tercer lugar, lo que llaman los colectivos, que fueron constituidos en la época de Chávez y que están formados aproximadamente por 60.000 personas delincuentes, que los captan de los barrios, les pagan un sueldo, los organizan en piquetes, les entregan motos y teléfonos. Y los llaman, por ejemplo, cuando existe una manifestación democrática para que concurran y desbaraten la manifestación, golpeen y aterroricen a la gente. Estos colectivos, por ejemplo, han estado muy activos ayer y anteayer en Venezuela, revólver en mano, amenazando a la gente que quería pronunciarse a favor de la salida de Maduro. O sea, la estructura del Estado se mantiene. Y ahí lo debemos sumar que continúa la misma Asamblea Nacional, que es el Congreso de la República de Venezuela, manejado íntegramente por el chavismo. Continúa el Consejo de Ministros, las autoridades regionales, locales, los gobernadores, los tribunales de justicia. Es decir, nada ha cambiado. En este sentido, nada ha cambiado. O sea, Maduro es una cosa, pero el chavismo está vivito y coleando. Entonces, no, entiendo que no basta con la salida, con la captura de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué vendría después? El trabajo de Estados Unidos, esta presión que entendemos va a seguir ejerciendo al gobierno de Venezuela, esté quien esté, ¿va a ser suficiente, digamos, y es un trabajo a corto plazo? Mire, es un tema muy complejo, por lo que le he señalado, y además porque, como usted sabe, Venezuela es un país extremadamente rico. Ellos tienen el 17% de las reservas mundiales de petróleo, unos 300.000 millones de barriles, y tienen varios billones de metros cúbicos de gas. Ese es el poder de Venezuela, lo que representa. Y es una pieza codiciada por todos. Mire, yo acabo de leer, y lo debo entender como una broma sarcástica, las declaraciones del embajador de Rusia en Naciones Unidas. Se llama Vasily Nevencia, así se llama. Entonces le ha dicho que Rusia no puede permitir que Washington invada países. ¿Qué le parece? Es decir, la misma Rusia que ha invadido hace 3 años Ucrania, Claro. que ha bombardeado pueblos, hospitales, escuelas, centros de acopio de alimentos, estaciones de electricidad y de agua potable, que ha cometido tropelía y media. Hoy se escandaliza por la invasión norteamericana. Le digo esto porque hay que medir también los niveles de cinismo de algunos países, como también medir a los izquierdistas peruanos, que se rascan las vestiduras, se escandalizan por la invasión, pero están mudos ante otros Claro. hechos. Ahora, Así que vamos a ver qué pasa. Ha comenzado todo. Hay implicancias, decía, colaterales, ¿no? Comenzando con los cubanos que han vivido. Mire, Cuba es un país que vive
prestando servicios de espionaje contra espionaje, inteligencia contra inteligencia y sirviendo de guardaespaldas. Por eso han muerto 40, dependido a Maduro, ¿no? Claro. Que además, de acuerdo a las informaciones, realmente fueron pavorosas, porque señalan que cuando llegaron los marines y abatieron a su llamado anillo de seguridad, corrió desesperadamente a tratar de ingresar a una casa Maduro. Le pegaron un grito, se quedó paralizado, le dijeron póngase de rodillas, se puso de rodillas, ¿no? Estiró las manos, lo enmarrocaron, lo trasladaron a un buque estadounidense en helicóptero y de ahí lo llevaron a un aeropuerto que lo ha trasladado a Nueva York, donde será juzgado. Claro. Así que esa es la verdad. Claro, la efectividad de este operativo que terminó con la captura de Maduro va más por, digamos, el trabajo preciso y casi quirúrgico para algunos de el ejército norteamericano, o también cree que el cerco que tenía Maduro no era del todo seguro como muchos aseguraban. Bueno, ya hemos visto que todo el sistema defensivo antimisil chino fue un fracaso. Lo pasaron como mantequilla. Eso también es un golpe internacional a la tecnología china. Y también no funcionaron los aviones de combate Sukhoi rusos. Todo no funcionó. Era un aparato publicitario. Yo imagino que en Pekín deben estar sancionando a todos aquellos que pusieron estos equipos de seguridad intersectores, porque no funcionó nada, no hubo alarma. Y esa es una cosa realmente sorprendente que no debió ocurrir, pero ocurrió. Claro. Ahora, usted es un diplomático, ha sido canciller, y mucho se habla de la forma en la que se actuó, ¿no? Que finalmente se señalaba que el fin justifica los medios, pero se señala que estos medios no fueron lo más adecuados desde el punto de vista diplomático. ¿Coincide usted también con esta postura? Es que yo pienso que no había otro camino. ¿Cómo sacaba Maduro? Mire, el último esfuerzo fue las elecciones del 2024, ¿correcto? Se presentó el embajador Edmundo González por la oposición, apoyada por María Corina Machado, barrió las elecciones, obtuvo casi el 70% de los votos, que ha podido ser el 90% si el gobierno habilitaba los votos en el exterior, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, en una elección. Los votos en el exterior, sobre 8,5 millones de venezolanos, se estiman en 6 millones. Y la encuesta que se hizo determinó que de esa cantidad el 98% hubiera votado por Edmundo González. O sea, la cifra real, si hubieran permitido el voto, sería no 70%, sino 90% por lo menos de electores. Entonces, eso se ensayó, ganó. Pero simplemente Maduro no le dio la gana de enseñar las actas, es un desprecio absoluto a la opinión pública de su país y del mundo, y se proclamó vencedor e hizo sentó. Estamos hablando pues de un caso muy específico, es un presidente ilegítimo. Entonces yo hago una pregunta. Si usted es un asesino, un criminal, que mata seres humanos, los encarcela, los tortura, ¿debo ponerlo por encima de los derechos humanos el principio de no intervención? Yo no creo, de verdad, no lo creo. Claro. Debería estar Maduro al frente del gobierno cuando es ilegítimo y cuando está cometiendo atrocidades a tal punto que le han abierto proceso en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Entonces son preguntas que debemos hacer. El derecho internacional no es rígido, no es una tabla que tiene que cumplirse inexorablemente, porque hay que ver estos hechos. Mire lo que pasó, por ejemplo, en Panamá. En Panamá gobernaba el general Manuel Antonio Noriega, que aparecía en televisión, un tablado, vestido de uniforme militar, con un machete, con su guardia pretoriana atrás gritando, a ver, vengan pues, vengan, los espero. Bueno, llegaron, salió corriendo, se metió a la Nunciatura Apostólica
Y de ahí estuvo 2, 3 días hasta que le dijeron, salga o entramos. Salió, le pusieron el famoso overol que usan los americanos, rojo, Naranja. Claro. ¿no? Salió esposado y fue condenado a 40 años de cárcel. Ujú. Entonces hay antecedentes. Ante esas, usted no puede decir, ay no, viola el derecho internacional. Debe seguir gobernando Noriega, debe seguir matando, robando. No, hay temas que tienen que manejarse con amplitud, de acuerdo a las circunstancias. Claro, ahora, en Venezuela ayer tomaba juramento como presidente o presidenta Delcy Rodríguez, ¿no? Delcy Rodríguez incluso tomó juramento ante su hermano, que es presidente de la Asamblea Nacional. ¿Considera que ella tiene la capacidad de mantenerse en el poder? Porque se señala por ahí que tanto Cabello como Padrino no están muy de acuerdo con ella en la presidencia. Bueno, ¿Ella cree que va a seguir los lineamientos que le pueda dar a Estados Unidos? Bueno, primero decirle que esta señora representa lo peor del chavismo, comenzando por su familia. Su padre estuvo implicado en el secuestro de un empresario de los Estados Unidos en Venezuela, lo mantuvo secuestrado 3 años, 4 meses, el secuestro más largo de la historia de Venezuela. Ese fue su papá, que finalmente fue capturado y se dice que murió torturado. Ese es su antecedente. Segundo, ella está vinculado al chavismo de sus inicios, es el bloque duro, igual que su hermano, que controla la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué garantías democráticas puede dar esa gente? Ahora deben estar asustados. Se han convertido en una especie de pieza de recambio de Donald Trump. Pero yo no creo que esa gente pueda o deba gobernar Venezuela y encaminarle a la democracia, porque ellos son causantes directos del daño que han cometido con ese país. Claro, es muy complicado, ¿no? Bueno, que haya un cambio radical. Entiendo que si ella se pone completamente al lado de Estados Unidos, inmediatamente la van a sacar. Bueno, lo que pasa es que ahora, yo me imagino que lo que está fijando la estrategia, miran realistamente que es muy difícil que puedan entrar los demócratas, por lo que les señalé anteriormente. Ellos tienen el control de las armas, los militares, los cuarteles, la policía bolivariana, los servicios de inteligencia, los colectivos, tienen el control total del país. Entonces va a tenerse que ver una forma de transición, algún mecanismo diplomático inteligente, como por ejemplo, que en una reunión de la OEA se acuerde designar una delegación de 3 o 5 personalidades de mucho respeto internacional, juristas, abogados de prestigio, para que oficien de puentes y ellos sean los que se hagan cargo de la transición. Pero la señora Delcy Rodríguez, por Dios, es un absurdo. Claro, sí, pues es bastante contradictorio, pero digamos que era lo que tocaba, ¿no? Era vicepresidente y tenía que asumir. Ahora, y usted mencionaba sobre las reacciones de algunos países, sobre todo de la región, y uno de los que, bueno, se esperaba, ¿no?, que tuviese este pronunciamiento ha sido Gustavo Petro, ¿no? Y Donald Trump ya le mandó un mensaje, ¿no? Petro exprese sus apasionamientos, ¿cree usted, cuando se pronuncia? Mire, nosotros los peruanos lo conocemos muy bien a Petro. Petro intervino sistemáticamente en asuntos de competencia interna de nuestro país en apoyo a Castillo. Él lanzó una narrativa falsa diciendo que la oligarquía peruana había sacado a Castillo porque afectaba sus intereses económicos, lo cual usted y yo sabemos que es falso. Dijo además que no tenía abogados de garantía legal, lo cual también es una mentira. Y es el mismo Petro que fue declarado por el Congreso de la República como persona no grata y prohibido ingresar al territorio nacional, cuando comparó a nuestra Policía Nacional con las tropas de asalto de la Gestapo de Adolfo Hitler. Ese es Petro, ¿no? Y seguirá siendo así. Es una lástima que un país hermano como Colombia, con quien tenemos lazos de 200 años,
y la siempre permanente gratitud de que fueron los lanceros venezolanos y colombianos los que vinieron a dar su vida por la independencia, no solamente de nuestro país, sino de América, en las batallas de Junín y Ayacucho. Es una lástima, te digo, que este sujeto sea nuestro colindante. Claro, sí, pues. Ahora, centrémonos en el juicio que se inició ayer contra Nicolás Maduro, ¿no? Maduro está preso en la prisión de Brooklyn, una de las consideradas las más fuertes por sus medidas de seguridad de esta zona de Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro de Nicolás Maduro? ¿Una cadena perpetua? Mire, va a ser un proceso largo, complicado, porque yo me imagino que a los cargos iniciales se van a sumar otros más que he mencionado, como asesinatos, etcétera, ¿no? Y eso lo lleva a la cadena perpetua. No tiene salvación, por más que declare que es inocente, que él es el presidente electo, no tiene salvación. Ha hecho mucho daño, ha sido muy cruel. Yo no me olvido que en los momentos más dramáticos de Venezuela, él salía bailando en buzos, saltando, riéndose de sus compatriotas. Entonces va a ser un proceso largo, complejo, que comenzará en marzo, según entiendo. Se ha fijado una fecha, creo que el 17 de marzo, y estará a cargo de un juez que tiene 93 años, pero que es un altísimo valor como magistrado en los Estados Unidos. Ahí saldrán muchas cosas. Por ejemplo, veo que ya han denunciado al eje del gobierno de España, Rodríguez Zapatero, ¿no? Por recibir coimas del gobierno de Maduro. Acaba de ser denunciado ayer. Y eso me parece muy bien. Ese sujeto, digamos, visitó Venezuela 30 veces, era el referente estrella de Maduro, los apoyaba por plata. Esos sinvergüenzas también tienen que ser puestos en evidencia y ser procesados. Así que faltan ver muchas cosas, como les digo. Ese es el inicio de un largo proceso que debería ser de depuración moral y democrática de América Latina. Y es un trabajo largo, ¿no? Así es. Es un trabajo bastante largo. Bien, señor González Posada, ha sido un gusto conversar con usted, bueno, y esperamos tenerlo en otra oportunidad aquí en la Noticia del Día. Chao. Que tenga buen día. Bien, estuvo con nosotros el ex canciller Luis González Posada, que, bueno, en esta entrevista ha dejado algunas frases, ¿no? Nicolás Maduro no tiene salvación, ¿no? Lo más probable es que sea condenado a una cadena perpetua en un proceso que para él va a ser bastante largo, ¿no? Porque se van a ir añadiendo otros delitos, otras acusaciones contra Nicolás Maduro durante el proceso, ¿no? Señalaba también que la caída de Maduro no significa necesariamente la caída del chavismo. Aún están Delcy Rodríguez, que González Posada es bastante crítico con Delcy Rodríguez, ¿no? Señala que es lo peor que podría haberle ocurrido a Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro. Recordemos que Delcy Rodríguez juró ayer como presidenta ante su hermano, quien es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el Congreso venezolano, ¿no? Los hermanos están en los más altos cargos políticos en Venezuela, ¿no? Y que también señalaba Luis González Posada que no había otra forma de sacar del poder a Nicolás Maduro si no era por la fuerza, ¿no? Se hablaba que había conversaciones, buscar acuerdos para una salida de Maduro del país, para que se refugie junto con su familia y de repente también otros personajes del gobierno en países que lo puedan asilar. Se hablaba de Rusia, se hablaba de Turquía, ¿no? Pero esto finalmente no ocurrió. Al parecer la paciencia se le acabó a Donald Trump y terminó con la captura de Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta un proceso judicial en Nueva York y está preso en esta cárcel denominada el infierno en la tierra.